Corte Interamericana de Derechos Humanos desestima pedido de medidas cautelares interpuesto por la CIDH sobre consulta popular. Gobierno Nacional ratifica legalidad del referéndum consulta popular. Con 54 firmas, legisladores formalizan pedido de juicio político en contra del ministro de Finanzas Carlos de la Torre. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Belkis Sánchez. Jueves 8 de febrero de 2018, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y por supuesto a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la información. La Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó la solicitud de medidas provisionales interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras el pedido efectuado por 3 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Inmediatamente en Ecuador, el presidente Lenín Moreno y la canciller María Fernanda Espinosa celebraron la decisión de la Corte y ponderaron que se hizo respetar la soberanía y la voluntad del pueblo. El presidente de la República, Lenín Moreno, resaltó la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que negó la solicitud de medidas provisionales interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El primer mandatario en su cuenta de la red social Twitter escribió: La Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió los argumentos de defensa del Estado ecuatoriano y desecha la solicitud de medidas provisionales solicitadas por la CIDH. Triunfa el derecho y la voluntad del pueblo ecuatoriano. ¡Viva la democracia! Posteriormente, el jefe de Estado dio declaraciones a la prensa desde el Palacio de Gobierno. Yo me temía que la presencia de esas personas que tienen alguna cosa que ver con la defensa de la corrupción, con la defensa de los corruptos, podría a lo mejor permear organismos internacionales. Me alegro que no haya sido así. Manifestamos nuestro respeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no se haya dejado intimidar. En el Ecuador no se ha violado durante ese gobierno ningún derecho humano. Este jueves, una comisión ecuatoriana de alto nivel arribó a San José de Costa Rica, sede de la Corte, para presentar ante su presidente, Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, los argumentos de defensa del Estado en relación a la legalidad y legitimidad del referéndum y consulta popular celebrados el 4 de febrero. Esta delegación estuvo encabezada por la canciller María Fernanda Espinosa, el presidente de la Asamblea Nacional José Serrano, la ministra de Justicia Rosana Alvarado, el secretario de la Política Miguel Carvajal y el subprocurador general del Estado Ricardo Velasco. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, desde el país centroamericano, también destacó este hecho. El día de hoy es una gran noticia para el Ecuador y esto además ratifica el gran respeto que tiene el Ecuador por la actuación profesional, independiente y proba de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ratifica la legalidad y la legitimidad de la convocatoria a la consulta popular. Con esta decisión, el presidente de la República ya no tiene ningún impedimento para enviar las diferentes ternas con los nombres de los candidatos para ocupar el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social, con funciones hasta el próximo año. La Asamblea Nacional deberá seleccionar y posesionar a los consejeros electos. Karel Sack, TVL Noticias. La Asamblea Nacional reitera su postura de respeto a la decisión de la ciudadanía, expresada en los resultados de la consulta popular del 4 de febrero. Entre tanto que varios asambleístas confirman que tras la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Legislativo trabajará en la conformación de una comisión ocasional para implementar las preguntas 3 y 6 del referéndum. Apenas conocida la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde niega el pedido de medidas provisionales sobre la pregunta 3 de la consulta popular, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, escribió a través de su cuenta de Twitter: Corte Interamericana de Derechos Humanos, acogiendo argumentos del Estado ecuatoriano, desestima medidas provisionales contra proceso electoral del Ecuador del pasado 4 de febrero. E inmediatamente el Legislativo hace oficial su postura. En este proceso, la consulta popular ha ganado la ciudadanía. Ninguna organización política debe arrogarse esta victoria, pero es también un triunfo de la política de la apertura y del diálogo.
Pero previamente, antes de conocerse la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el bloque legislativo de Alianza País, con sus aliados, defendió la legalidad de la consulta popular y referéndum. El asambleísta César Litardo encabezó el anuncio. Una vez que se cumplió el plazo, e incluso pasando algunos días más, en vista de no haber habido ese pronunciamiento de la Corte, el presidente envió las preguntas, basado en su derecho constitucional, al Consejo Nacional Electoral para el llamado a la consulta. Carlos Vera, por su parte, explicó que una vez que el Consejo Nacional Electoral anuncie los resultados definitivos de la consulta popular, el legislativo actuará conforme el mandato ciudadano. Es por esto que en los próximos días se conformará una comisión justamente para tratar las preguntas 3 y 6. Todas las bancadas de la Asamblea Nacional, tanto de oposición como de oficialismo, se han ratificado en la necesidad de la creación de esta comisión ocasional. Una vez escrutado el 100% de las actas, el sí en la pregunta 3 de la consulta popular ganó con el 63,8%. Lo que, a decir del asambleísta Daniel Mendoza, el Ejecutivo adquiere una nueva responsabilidad. Lo que tiene que quedar claro es que a partir de la promulgación de los resultados de la consulta popular en el registro oficial, los consejeros actuales cesan de sus funciones y el presidente está plenamente facultado a remitir las ternas para la conformación del Consejo Transitorio de la Asamblea Nacional. Aparte de esta reforma, la Comisión Ocasional trabajará en la derogatoria de la llamada Ley de Plusvalía. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y mediante un comunicado, la Procuraduría General del Estado también se pronunció en torno a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de desestimar el pedido de medidas provisionales de la CIDH contra el Estado ecuatoriano. La entidad afirma que el Tribunal Interamericano coincide con los argumentos de la Dirección Técnico-Jurídica de la Procuraduría, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, presentados en el marco de la solicitud de medidas de protección respecto a la extemporaneidad del pedido, la inexistencia de gravedad, urgencia y daño irreparable, la determinación de beneficiarios en abstracto, así como la demora en la tramitación de la causa por parte de la CIDH. La posible reestructuración de las comisiones legislativas saltó nuevamente al debate en la Asamblea Nacional. Este miércoles, 7 legisladores de la Comisión de Relaciones Internacionales solicitaron la renuncia de la presidenta y vicepresidenta de la mesa legislativa. Sin embargo, Doris Solís anunció que no abandonará su designación y denunció presuntas agresiones por parte de los comisionados. Doris Solís dice que no renunciará a la Comisión de Relaciones Internacionales, que el trabajo de la mesa legislativa ha tenido resultados y que presentará una denuncia al Consejo de Administración Legislativa por haber sido víctima de supuestas agresiones por parte de los comisionados. Seguiremos funcionando normalmente. Lo que sí estamos haciendo es presentando el día de hoy la denuncia al CAL. Este tipo de incidentes de agresión verbal, como señalo, están sancionados en el artículo 165 y el CAL tiene que tratar. El anuncio lo hizo luego que 7 integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales solicitaran la renuncia irrevocable a los cargos de presidenta y vicepresidenta de la mesa por pérdida de confianza en su gestión. Y es que el tema trajo a colación nuevamente la posible reestructuración de las comisiones legislativas. Los asambleístas Vilma Andrade y Fabricio Villamar afirman que tras la ruptura de la bancada de Alianza País es evidente la inclinación personal de los legisladores. Ellos están llevando sus divisiones, sus posiciones, que a la larga son personales, a la discusión de las comisiones. Y eso es totalmente absurdo. Yo creo que se abre una oportunidad para que gente que está asumiendo el liderazgo de una nueva tendencia tenga esos espacios y al mismo tiempo que se reconozca a las otras fuerzas políticas que... De su parte, Daniel Mendoza manifiesta que el tema requiere de análisis, pero que existe el mecanismo para efectuar los cambios. Lo que en derecho se hace, en derecho se deshace. El Pleno es la máxima instancia que conformó las comisiones en el momento de la inauguración de este periodo legislativo. Yo creo que está plenamente facultado. En lo que sí coinciden los parlamentarios es en evaluar el desarrollo de las comisiones y trazar una agenda de trabajo a favor de los ciudadanos. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
El Pleno del Consejo Nacional Electoral se instaló en audiencia pública este jueves para conocer el escrutinio nacional y proclamar los resultados del referéndum y consulta popular del pasado 4 de febrero. El organismo examinó los resultados de las actas generados por las 24 juntas provinciales electorales, donde el escrutinio alcanzó el 100%. En la lectura se especificó el número y porcentaje de votos blancos, nulos, por la opción sí y por la opción no, de cada una de las 7 preguntas consultadas, en los que se evidencia el triunfo del sí. Para esta tarde estaba previsto que el organismo retome la sesión con el fin de analizar los resultados de las circunscripciones del exterior. Y a continuación, amigos, compartimos con ustedes un recuento histórico de los procesos de consulta popular y referéndum llevados adelante en nuestro país en los últimos años. La consulta popular es un mecanismo que en Ecuador se ha usado desde 1862 hasta la actualidad para dar solución a conflictos internos y territoriales. Según la historia, la primera consulta fue el 9 de junio de 1869 a cargo de Gabriel García Moreno. Llamó a referéndum para aprobar la Constitución conocida como la Carta Negra. En más fechas, el 15 de enero de 1978 fue impulsada la consulta popular por el triunvirato militar para tratar una nueva Constitución. El 25 de febrero de 1986 hubo una propuesta de León Febres Cordero para que los ciudadanos independientes sean elegidos para cargos públicos. El 28 de agosto de 1994, a cargo de Sixto Durán Ballén, la misma propuesta que contó con el sí. El 26 de noviembre de 1995 también Durán Ballén acerca de reformas políticas al IES. El 25 de mayo de 1997 Fabián Alarcón para la legitimidad de su mandato. El 26 de noviembre del 2006, Alfredo Palacio, acerca del Plan Decenal de Educación, Inversión Excedentes Petroleros. El 15 de abril de 2007, Rafael Correa, para la Constitución de la Asamblea. Mientras que el 28 de septiembre del 2008, también Rafael Correa, para la Constitución del 2008. El 7 de mayo del 2011, también Rafael Correa, acerca de los medios de comunicación. El 19 de febrero del 2017, Rafael Correa también impulsó una consulta popular acerca de la prohibición de tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Ya en el 2018, la consulta popular y referéndum convocada por el primer mandatario Lenín Moreno contó con el apoyo de las 7 preguntas. ¿Pero qué ocurre en la región? Ecuador, después de Uruguay, es uno de los países de América Latina con más larga tradición en mecanismos de democracia directa. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos informando, amigos, gracias por acompañarnos. La Contraloría General del Estado encuentra indicios de responsabilidad penal en los contratos por la venta de petróleo a China y Tailandia. El Contralor subrogante Pablo Celi confirmó además una glosa por $77 millones en contra de 2 exministros de Rafael Correa. El Contralor General del Estado subrogante Pablo Celi confirmó que existen indicios de responsabilidad penal en los exámenes especiales realizados a los contratos de venta anticipada de crudo a China y Tailandia. Lo dijo tras una reunión con la Veeduría Ciudadana que conformó para analizar un tramo de la deuda durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Hay ya exámenes de Contraloría en los 2 casos que están en la Fiscalía. En los 2 casos, y estamos llevando adelante exámenes adicionales también. Fue el 5 de febrero que el expresidente Rafael Correa rindió su versión en el marco de las investigaciones que sigue la Fiscalía por presuntas irregularidades en la venta anticipada de petróleo, en este caso denominado como Petrochina. El Contralor también confirmó que existe un informe con indicios de responsabilidad penal por los enlaces ciudadanos del gobierno anterior. Otro anuncio fue la glosa por $77,2 millones contra los exministros de Finanzas Fausto Herrera y Patricio Rivera. El principio esencial de la auditoría es una auditoría documental y de estudio de pertinencia legal. Aunque no quiso profundizar en detalles, Celi explicó que también existen 2 auditorías al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Con el respaldo de 54 firmas, asambleístas de distintas bancadas legislativas formalizaron el pedido de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Acusan al secretario de Estado de incumplimiento de funciones, tras haber dispuesto de $300 millones del Fondo de la Ley de Solidaridad para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Con frases como Manabí y Esmeraldas se respetan, exigimos explicaciones para las zonas afectadas, un grupo de ciudadanos acompañaron a las asambleístas Tangi Vera, Rina Campaín y Carmen Rivadeneira en entrega oficial de la solicitud de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, a razón del retiro de $300 millones de la cuenta de reconstrucción de ambas provincias perjudicadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Según la legisladora de las filas de Creo, Tangi Vera, fue un acto arbitrario que estaría respaldado por el gobierno. Hay suficientes argumentos para llevar a juicio político al ministro de Estado y, por supuesto, debo en este momento manifestar y aclarar y recordarles a los miembros del Consejo de la Administración de la Legislatura que a ellos no les corresponde calificar las pruebas. Pero ese tema no queda ahí. Según una de las proponentes del juicio, la asambleísta Rina Campaín, en un oficio emitido por el exsecretario técnico de la reconstrucción al Ministerio de Finanzas, solicita recursos para continuar con la reactivación de estas zonas, pues a 2 años tras el terremoto, solo se ha entregado el 50% de las viviendas. Dicho documento sustenta este pedido de juicio. Para poder continuar con la reactivación económica de las provincias afectadas, pero sin embargo, que por falta de liquidez, no ha podido continuar. Esta solicitud cuenta con el respaldo de 54 firmas de legisladores de distintas bancadas, como Carmen Rivadeneira de Alianza País. Ella criticó la falta de apoyo gubernamental para estas familias. Es una posición que recoge ese sentir de nuestra ciudadanía, sobre todo de Esmeraldas. Están siendo lesionadas. Ahora resta esperar que la solicitud sea analizada por el Consejo de Administración Legislativa para su calificación, si se da paso o no. Mariela Logroño, TVL Noticias. En tanto, la Comisión de Fiscalización inició con el procedimiento para llamar a juicio político al superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa. La mesa legislativa prevé retomar el análisis de este tema el próximo jueves. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea estaba convocada para abocar conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa que admitió a trámite la solicitud de juicio político en contra del superintendente de la Información, Carlos Ochoa, pero sorprendió el pedido de cambio en el orden del día propuesto por la asambleísta Lira Villalba. Que usted, señora presidenta, ha remitido un informe donde le comunica al señor presidente de la Asamblea aparentemente de la suspensión del juicio político contra el ingeniero Jorge Glass, ex vicepresidente de la República. En su momento, Villalba, junto con varios asambleístas del oficialismo y de la oposición, pedían conocer el informe emitido por María José Carrión, en donde se suspendió el procedimiento de juicio político en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. María José Carrión pidió que se tome votación y con 9 votos se rechazó el pedido de Villalba. La única legisladora que apoyó la moción fue la asambleísta Sofía Espín. Y usted ha remitido un informe al presidente, pero la comisión la componemos todos los miembros. Que la intención de no fiscalizar no queda con los asambleístas que hemos propuesto este cambio del orden del día. Después de que el pueblo ecuatoriano el día domingo nos ha dado un mandato, que es la muerte civil para los corruptos. Esa votación es una de las votaciones más fuertes que existe en la Asamblea Nacional como un mandato popular. Una vez negada la solicitud, María José Carrión pidió que continúe el orden del día. La secretaria de la comisión dio lectura a la resolución del CAL junto con la solicitud de juicio político. Así, la mesa legislativa abocó conocimiento de la propuesta y ahora, dentro de los siguientes 5 días, se conocerán las pruebas de cargo y descargo para el juicio político. El informe sobre si da paso o no al enjuiciamiento en contra de Carlos Ochoa estaría listo en 15 días. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Revisamos otros temas. La Comisión Ocasional AMPETRA analizó el informe sobre la investigación de casos de violencia sexual suscitados en el sistema educativo del país hasta enero de este año. La mesa conoció 41 casos de abuso a niñas, niños y adolescentes en instituciones educativas del país.
Este miércoles la Comisión Ocasional AMPETRA dejó listo el primer informe sobre la investigación de casos de violencia sexual suscitados en el sistema educativo hasta enero de este año. El asambleísta e integrante de la mesa, Franklin Samaniego, manifestó que dentro del documento se encuentra el análisis de los diferentes casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en planteles educativos del país y las acciones implementadas desde los diferentes sectores inmersos en esta problemática. Lo que pasó, como decía, en el ámbito administrativo, recién planteábamos que se incluye el tema de la caducidad administrativa. Hay muchos hechos que no fueron denunciados administrativamente y caducaron, ya no se puede en este momento revisar sanciones en contra de la unidad educativa, de los maestros y por negligencias. Mientras que la asambleísta Amapola Naranjo solicitó que una vez que esté aprobado este primer insumo, se replantee la agenda de trabajo de la mesa, en virtud de las recomendaciones expuestas en el texto elaborado por la comisión. Además, de tal manera que avancemos en el trabajo. Tenemos 6 meses todavía de trabajo, por eso propongo que sea un tiempo para dar un informe a las instituciones específicamente. Naranjo también propone dentro de la iniciativa que se cree una mesa técnica y argumente el porqué. Delegados de todos los asambleístas, uno. Lo otro, delegados de la sociedad civil, incluidas las víctimas, ¿no? Que los padres de familia, por ejemplo, están aquí presentes, y delegados de las instituciones, distintas instituciones del Estado. Franklin Samaniego agregó que solicitará que la Asamblea Nacional conforme un equipo de funcionarios especializados en los temas de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en instituciones educativas del país. Y hagan una revisión global de la normativa, no solo es el Código de la Niñez, no solo es el Código Orgánico Integral Penal, no solo son las normas que se están manejando en este momento, el Sistema Nacional de Protección especializado de protección de niñez y adolescencia. La próxima semana la mesa tiene previsto reunirse para aprobar el informe sobre dicho tema para su posterior presentación ante el Consejo de Administración Legislativa CAL. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Varios temas fueron analizados en la comisión ocasional creada para investigar los casos de personas desaparecidas, entre ellos la implementación de la técnica de deshidratación de cadáveres para verificar la identidad de las personas y apoyar en las investigaciones. El inicio de la sesión estuvo marcado por testimonios de familias de personas desaparecidas y de qué forma fueron tratados sus casos. Una muerte sin una tumba, un sepulcro que sangramos. Igual es algo terrible que nosotros vivimos. Sin morgues, cuando usted entraba como NN a un hospital y fallecía, simplemente ni siquiera se le tomaba huellas dactilares, ni siquiera una foto. Yo lloraba porque fue justamente ese día que me dijeron que prescribió el caso y que absolutamente no se podía hacer absolutamente nada. Tras ello, la perita en perfilación criminal Alexandra Mantilla dijo que es pertinente poner mano dura en proteger a estas familias, pues existen vacíos legales que los dejan en su indefensión. De alguna manera tiene que existir una línea jurídica que no permita que se quede en indefensión al familiar. La especialista en deshidratación de cadáveres habló de esta técnica que permitirá, dijo, verificar la víctima y de esta forma apoyar a la investigación. En ese contexto planteó su propuesta. Debe crearse urgentemente una unidad de investigación de casos fríos, como se llaman a nivel mundial, casos que tienen más de 1 año de investigación. Con fotos en mano también acudieron integrantes de Descendor.org, organización no gubernamental que difunde información de personas desaparecidas. Su integrante Cristian Chávez propuso crear una plataforma virtual para compartir estos datos. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Desarrollo Económico recibió propuestas en el marco del trámite del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil por parte de representantes de la aerolínea TAME y LATAM. Ambos se refirieron a los plazos para presentar informes de accidentes aéreos por parte de la Junta Investigadora de Accidentes. Maximiliano Naranjo, representante legal de LATAM, llegó hasta la Comisión de Desarrollo Económico para presentar 2 observaciones en el marco del tratamiento de las reformas a la Ley de Aviación Civil. Una de ellas en torno a los plazos para la presentación de informes de accidentes aéreos por parte de la Junta Investigadora de Accidentes JIA. Hemos sugerido la conveniencia de que, siendo un tema de naturaleza técnica, esta Junta debe permanecer en una entidad técnica como es la Dirección de Aviación Civil, naturalmente dotándole de los recursos y de la autonomía técnica necesaria
para el fiel cumplimiento de sus obligaciones. Octavio Pérez, gerente general de TAME, propuso que la Junta cuente con los recursos necesarios para las investigaciones, que tengan total autonomía para tomar decisiones y además... Entonces lo que queríamos era discutir aquí que se establezcan unos plazos específicos para la entrega de información cuando se presenta un evento. No necesariamente es el evento o la informe final, sino saber el estado de la investigación y determinarlo ya con unos plazos fijos. La preocupación que existe sobre los problemas de fatiga de la tripulación de las aerolíneas también fue analizada en la mesa. Hemos sido muy enfáticos de manifestar que estos temas de los tiempos de descanso de las tripulaciones aéreas y los tiempos de servicio de las tripulaciones aéreas es un tema normado por la Organización de Aviación Civil Internacional, que es una agencia especializada de las Naciones Unidas. Este organismo es la que dicta las normas y métodos recomendados internacionales a fin de que la aviación civil pueda desenvolverse de manera ordenada, segura y también desde el punto de vista económico. Estas observaciones, así como los criterios expuestos en el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil, deberán ser analizados de cara a la aprobación del informe para segundo y definitivo debate de la propuesta, que deberá ser discutido en el Pleno. Fernanda Medina, TVL Noticias. Amigos, así ponemos punto final a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.